Antón Pombo, cuéntame esa experiencia de peregrino, periodista y gallego en el camino. Mira, lo primero de las tres cosas es gallego, eso ya por nacimiento. Y como tal gallego, al principio, pues eso de hacer el camino tan largo desde Francia, cuando yo empecé a caminar, que solo había el camino francés, era el único que estaba señalizado, no había más, en los años 80. Los años 80. Sí. Entonces, el año 84, como un viaje alternativo de facultad que habíamos estudiado Historia y Arte Medieval, se me dio por hacer el camino en aquella ocasión en bicicleta, porque no pensaba que fuera capaz de hacerlo todavía con mochila en aquel entonces, ¿no? Con 3 amigos hicimos el camino y al llegar a Ocebreiro, se sube el puerto hasta allí, desde Valcarce, y yo estaba subiendo, pero al mismo tiempo hice un gran descenso. El descenso es una gran trampa, tendida por un hombre llamado Elías Baliña, ¿no? Que cuando veía a alguien que estaba interesado en el camino, y más si esa persona era de Galicia y podía contar con él para trabajar, lo captaba para su causa. Entonces lo mío fue una captación como gallego, por eso hablabas como gallego. ¿Te captó Elías Baliña? O sea, sí, ¿tú entras en todo esto? Con la red, así, además. Wow. Sí, fue una cosa, además era una persona con una gran ascendencia, una gran capacidad de seducción. Hablaba bien, él estaba con su gran proyecto, entusiasmaba a las personas. Y yo dije, aquí hay mucho más que hacer un camino en bicicleta, aquí hay una historia, una tradición, y recuperar esto puede ser fantástico, ¿no? Entonces empecé a colaborar con él y pintar flechas amarillas en los primeros tiempos. Yo le llamo los tiempos apostólicos, cuando casi no había nadie todavía. Eran Baliña y sus pocos discípulos, que escribía un boletín muy modesto a máquina de escribir y lo enviaba por correo postal. Era todo muy en precario, ¿no? Esa fue la captación. Desde ahí no volví a dejar el camino. Al año siguiente lo volví a hacer por el camino aragonés, el primero por el Saint-Jean-Pied-de-Port. El año 86 hice con Baliña el camino a pie. Wow. En Galicia. Él también caminó con el apoyo de la Diputación de Lugo hasta Santiago. Y desde entonces fue un todo continuo, ¿no? Hasta el camino, creo que llevo el 27 de largo recorrido, yo ya los cortos no los cuento. 27 caminos, por eso siempre digo, aparte de gallego, por nación y por nacimiento, soy peregrino ante todo. Peregrino. Luego el oficio, evidentemente como periodista he trabajado mucho como divulgador en las asociaciones de amigos del camino, como hostelero con mi casa rural en el camino también, como investigador, porque soy doctor en Historia Contemporánea y he hecho parte de mi tesis doctoral está relacionada con la historia de la peregrinación del siglo XIX. He presentado también trabajos de investigación sobre esa época, que es la que más profundicé, con la administración colaborando como miembro del Consejo de la Comisión de Patrimonio, que es una óptica distinta, te acercas al camino de una forma distinta también. Claro. Y como hospitalero, nunca me quiero olvidar en albergues de peregrinos, que es hacer el camino desde el otro lado, ¿no? Sí. De la asistencia a los peregrinos. Tienes el combo completo, como diríamos en mi país. Las 7 dimensiones de formas de aproximarse al camino. No, pero te falta una muy interesante. Dime cuál. El amor. No, también. Por eso, claro, por eso, claro. No lo has contado. Bueno, a ver, el amor. En el camino no soy el amoroso que va al camino, pero a veces surgen cosas y bueno, he conocido algunas personas en el camino con las cuales he tenido algunas historias, pero la más importante, por supuesto, es mi mujer, mi pareja actual, a la cual conocí en el camino, hacia el final del camino, ya en la prolongación a Fisterra. Ah, wow. Una persona además de Hungría y que teníamos conexiones comunes referidas a que habíamos conocido personas antes, yo de Hungría, ella de España, y fue relativamente fácil por eso, porque ya teníamos una base, ella ya había hecho el camino antes, y bueno, ahí estamos juntos y también es posible eso en el camino, encontrar a tu pareja, y, con la cual tengo un niño, que se llama Isvan, nombre húngaro, y en fin, pues el camino del amor también es una dimensión bonita, que es lo que quiero plasmar precisamente ahora en la novela que estoy escribiendo. Ah, wow. Que no es autobiográfica, en absoluto, no tiene nada que ver con cosas que haya vivido yo, es con cosas que me han contado personas, algunas historias muy profundas y muy bonitas, otras tristes también, otras que se han quedado en lo más superficial, la juerga, el sexo y la diversión. Exacto. Que también hay de todo, el camino pasa de todo. Entonces es un tema poco tratado, no porque sea un tema tabú, sino porque quizás a la gente le falta bagaje para escribir algo profundo sobre este asunto, ¿no? Okay. Hay que estar mucho tiempo en el camino para recoger historias, etc.
Y es una dimensión bonita, ¿no? Fíjate, el camino del amor, ya es lo que nos faltaba, para que se nos llene de gente buscando pareja en el amor, en el camino. Pero te gustó el camino del amor. Es lo que nos faltaba. Podemos hacer una ruta. La diosa del amor era Venus, y Sí. Venus nació de una concha de Vieira, ahí Guau. está Botticelli, ¿no? Listo, El listo, cuadro, ya lo tenemos. que luego se cristianizó la concha para darle un sentido relacionado con Cristo, con la vida eterna, el bautismo, etcétera, y por supuesto como símbolo de la peregrinación jacobea, ¿no? Pero viene de atrás, es una cristianización. A ver si resulta que este camino era el camino del amor en sus orígenes. Porque sabes que yo vivo en la Costa da Morte, en Corcubión. Y fuimos los que recuperamos en principio el camino de Fisterra a Musía, la prolongación. Y ahí no tenemos mucha documentación ni mucha información directa, pero lo que sí sabemos es que es posible que hubiera unos cultos previos al cristianismo que estaban vinculados a la fecundidad y a la fertilidad, a personas que venían hasta el fin del mundo, a lugares como Musía, como el promontorio de Fisterra, que ahora forman parte del Camino de Santiago y de la leyenda jacobea, Wow. y que venían allí buscando la fertilidad, porque la mayor desgracia en aquella época de la historia, o incluso en la prehistoria, era no tener descendencia. Era la mayor tragedia que le podía pasar a un ser humano. Era las personas que te cuidarían, tu propiedad, tu medio de vida, y una manera de perpetuarte a través de la genética en el mundo, ¿no? Entonces, posiblemente hubo algo de eso anteriormente que luego se cristianizó, porque si no, no tiene sentido que la leyenda jacobea incorporase a Fisterra y a Musía en el camino de Santiago. O sea, que podemos hacer la ruta del amor ahora. Mira, es una nueva dimensión. Ya estoy viendo a las agencias Sí, vendiendo el camino del amor. Hablando del camino, ¿no? Iba a decir hablando de la agencia, no, hablando del camino. Me encanta una frase que tú dices mucho, un camino de Santiago que no termina en Santiago. Bueno, porque en esta tercera fase que estamos de la promoción de los itinerarios, muchos de ellos inventados, que son, lo digo claramente, son productos turísticos inventados, recién cocinados, pero que se quieren aprovechar de nuestra tradición histórica del camino y de la marca, que tiene una potencia indudable. Bueno, pues hay algunos que incluso han llegado a la desfachatez, porque no se puede calificar de otro modo, de crear caminos de Santiago que no acaban en Santiago. Sí, a veces acaban en una ermita de Santiago, ¿no? Como los famosos caminos canarios, ¿no? Que dicen, no, bueno, hacemos un camino en cada isla y cada uno acaba en una iglesia dedicada a Santiago. Pero imaginaos lo que sería si empezamos a hacer caminos de Santiago que acaban en cualquier capilla o iglesia de Santiago. Habría miles, porque cada quien quiere. A Santiago es muy grande en el mundo, es en muy América, grande. en Europa, en todas partes, ¿no? Entonces eso es un sinsentido absoluto, no tiene ningún sentido. El camino de Santiago sin Santiago, y cuando decimos Santiago decimos la ciudad de Santiago, la catedral y la tumba del apóstol, lógicamente. Muy bien, lógicamente. Vamos a cerrar con ese lógicamente que nos gusta mucho, que nos une. ¿Dónde termina el camino de Santiago? Yo lo tengo claro. Ok. El camino de Santiago termina en Santiago, en la catedral y ante la tumba del apóstol, estén o no estén allí sus restos. Eso ya es hoy en día algo que no importa. En la Edad Media sería una hecatombe que se descubriese que los restos de Santiago no son de Santiago, porque dejarían de venir los peregrinos. Hoy en día no, porque creemos en otras cosas, no en el culto a los huesos, a lo material, a las reliquias, sino creemos en el espíritu y creemos en la idea y en el concepto, ¿no? Es cierto que para entroncar con una tradición milenaria, llegar al fin del mundo de los antiguos y estos lugares que están vinculados a la leyenda de la predicación y de la traslación del apóstol, que son básicamente tres: Padrón, muy bien, con el Pico Sacro, Iria Flavia; Fisterra, a donde fueron los discípulos a pedir permiso para que pudiera ser enterrado en Compostela, lo que sería posteriormente Compostela; y Musía, porque la leyenda jacobea y mariana dice que allí se apareció la Virgen, igual que ocurrió en Zaragoza, al apóstol Santiago. Entonces creas además una trilogía cultural, que está Cristo, el Santo Cristo de Fisterra, que está la Virgen de Abarca, que es la Virgen María, y está el apóstol Santiago. Ahí tienes a los tres. Entonces, quien tenga haga un camino de creencia, creyente, religioso, espiritual, tiene una oportunidad para el culto, y el que no lo haga en ese sentido tiene la tradición peregrinatoria desde el medievo para ver las curiosidades del fin del mundo, lo que se pensaba que era el fin del mundo en la antigüedad, y los ritos que se practicaban en un lugar de naturaleza abierta y de término físico.
Guau, Antón, nos estamos dando un banquete porque te pedí algo que no queríamos hablar del trabajo del día a día, que yo te felicito porque yo estoy aquí gracias a ti y a muchos como tú que han apoyado el camino desde hace mucho tiempo, y no nos vamos a ir sin barrer para casa, porque siempre es bueno barrer para casa, porque es una manera de que todos los que te están viendo van a saber el actual. Explícanos del digital, explícanos de tu experiencia en impreso, de tu trabajo de investigación, y con eso creo que nos damos un banquete para cerrar. Bueno, como investigador ahora ya investigo menos porque si no estás en el mundo académico es más difícil. He hecho trabajos, sobre todo como te decía, peregrinaciones a Roma, Compostela en el siglo XIX. Me interesó mucho ese siglo porque era el menos estudiado. El siglo XIX que en teoría no venía nadie. Bueno, con varios trabajos he demostrado que sí venía alguien. Incluso el libro que publicamos de un húngaro, János Sándor, que estaba perdido en una biblioteca húngara que no se conocía en Europa, en el mundo académico, y bueno, y que vino como peregrino en el siglo XIX. Wow. Y además en un año interesante, 1868, que es cuando fue la Revolución Gloriosa. Como divulgador de guías, porque quería seguir los pasos de Elías Baliña. Tenía el sueño, cuando era estudiante, de algún día poder hacer las guías. Me estoy enterando ahorita de todo esto que estás contándome. Sabía lo de Elías, pero no sabía que... Elías empezó a hacer su guía roja tan grande, tampoco práctica para meter en el bolsillo, pero que fue la primera guía que tú la tienes. Peregrinos, por supuesto. Y entonces ya falleció Elías Baliña en el 89. Yo, por todos los medios, deseaba continuar con las guías del camino, primero el francés y luego otros itinerarios. Y fue una experiencia muy bonita. Desde 2004, que el año que viene cumplimos 20 años de la primera guía en papel de Anaya. Wow. Tenemos ahora una colección que ya hay varias guías de distintos caminos. Y ahora la experiencia más gratificante es gronce.com, que estamos divulgando online en internet con la web y con las aplicaciones de Gronce. 8 millones de visitas al año, que ya es una web muy potente, que es la más utilizada por los peregrinos actualmente, además con mucha gente de América, de Italia, de Estados Unidos, de Europa. Es mi herramienta de trabajo, yo lo digo, lo divulgo, ¿no? Bueno, yo creo que ahí, así como una pensión, la gente valora mucho que esté limpia, en esta guía la gente valora mucho el rigor, que estamos actualizándola continuamente y nos esforzamos porque esté al día, ¿no? Y es una experiencia muy, muy bonita porque es una forma de divulgación distinta que en papel, mucho más sintética, más directa, pero en el fondo parecida porque hay que hacer los caminos. Nosotros siempre hacemos los caminos a pie, nos paramos en los sitios, visitamos los albergues, miramos si la traza sigue igual, si ha habido algún cambio, alguna anomalía. Cada poco tiempo se renuevan los caminos más utilizados y los menos utilizados bebemos a base de lo que nos informan los peregrinos que los hacen, la gente, los promotores de estos itinerarios, etc. Entonces, bueno, feliz en Gronce y ojalá dure muchos años. Amén, amén, amén. Gracias, Antón. Banquete que nos dimos. A ti, Leo. Venga, buen camino. Igualmente.